tal? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a analizar cuál es el problema que tiene la relatividad general. No en lo que tiene que ver con sus hallazgos teóricos, ni con su contenido crítico, ni con sus fórmulas, sino la interpretación que le dieron a esa teoría. Y en este caso la vamos a analizar, vamos a ver cuál sería el problema para que entendamos a qué es a lo que me refiero en este caso. Aquí vemos unas gráficas, unos dibujos en los que vamos a analizar esa dificultad de la relatividad general. Aquí nos están diciendo que imaginemos que dB está recorriendo la velocidad de la luz, dBA, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que estaría pasando con la relatividad? Y es que como el espacio se curva por la gravedad, si la velocidad de la luz se desplaza de manera constante, como sigue esa curvatura del espacio-tiempo, ¿cierto? En este caso, no solamente la distancia sería más larga acá, sino que además tendría que ser más el tiempo que se demorara para llegar a este punto respecto a este. Es decir, la velocidad de la luz lleva un ritmo constante y debe a, ¿cierto? En el tiempo y el espacio. Pero al darse esa curvatura en el espacio-tiempo por la gravedad, por los fenómenos de la realidad, ¿cierto? En este caso, ¿qué es lo que estaría pasando? Que cuando la luz intente ir desde acá hasta acá, lo que va a pasar es que esa curvatura va a hacer que la distancia aumente, no solo la distancia, sino además el tiempo que se estaría demorando la luz para llegar de acá hasta acá. Eso sería lo que tendría que ver con la relatividad general. Pero digamos que de esta primera situación que hemos analizado, ¿cierto? Que hemos visto cómo cambia, pese a la velocidad constante, cómo cambia, digamos, la distancia y el tiempo por esa curvatura, a la conclusión que se llegó es que el tiempo y el espacio no serían absolutos y objetivos. ¿Por qué? Porque estarían cambiando, es decir, en unas como ¿por qué? Porque el tiempo y el espacio se podrían curvar, ¿cierto? Como vemos en este caso. Entonces el tiempo estaría cambiando porque vimos que acá cambió el tiempo y además cambió el espacio. Pero ¿cuál es el error? ¿Cuál es el problema de esa interpretación? ¿Cuál es el problema de ese hallazgo que nos está mostrando tan interesante esa relatividad general? Y es que acá estamos analizando un fenómeno, un acontecimiento en el tiempo y el espacio. Si imaginamos que, por ejemplo, acá está la Tierra, ¿cierto? Este sería un ejemplo de un fenómeno, no que todo el tiempo y todo el espacio se ha curvado, sino un solo fenómeno. ¿Y cómo podemos hacernos a una mejor idea de esto? Y es que acá hay un contraste. Aquí estamos diciendo, hay una parte del espacio y el tiempo en la que no hay un planeta, digamos, no pongamos un planeta, ni un agujero negro, ni nada, solo hay tiempo y espacio. La velocidad de la luz yendo constante tiene cierto tiempo, ¿cierto? Y recorre cierta distancia. Pero si esa misma velocidad de la luz la ponemos, por ejemplo, con respecto a la gravedad de la Tierra, se demoraría más al recorrer en distancia y también en tiempo por esta misma curvatura. Pero la conclusión que se sacó de ahí es que el tiempo y el espacio son relativos. ¿Por qué? Porque vemos que se pueden curvar y porque vemos que el tiempo puede cambiar. Pero acá hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que miremos que estos dos acontecimientos que estábamos contrastando están en donde? En el tiempo y el espacio. Pero en este caso la velocidad de la luz obró de cierta manera y en este otro obró de cierta otra por esa gravedad, por esa deformación en el espacio-tiempo. Es decir, de manera objetiva, de manera universal, estos dos fenómenos están en donde? En el tiempo y el espacio. Lo que cambió entonces, es decir, la interpretación correcta, es señalar que estos dos fenómenos
que están en el tiempo y el espacio se desenvuelven de una manera relativa con respecto al tiempo y el espacio. Es decir, esta situación se desenvuelve de una manera en el tiempo y el espacio. Esta situación se desenvuelve de una manera en el tiempo y el espacio. Pero ambos asuntos están en qué? En un tiempo y espacio absolutos y universales. Lo que cambió aquí fue la relación que se estableció con ellos. Para ampliar ese argumento que estaría mostrando mi teoría, es que quiero que nos imaginemos la velocidad de la luz, pero yendo por otro planeta que tenga más gravedad. Entonces aquí se estaría demorando más, ¿cierto? Porque tiene que recorrer más distancia para llegar al otro punto y por tanto se va a tardar más tiempo ese rayo de luz en seguirlo. Pero ¿qué está mostrando? Que este fenómeno, este acontecimiento que estamos analizando, tanto este acontecimiento, ¿dónde se están dando? En el tiempo y el espacio objetivos universales que todos compartimos. Lo que está cambiando entonces es la relación que se está estableciendo relativa, es decir, cómo este fenómeno en concreto y cómo este fenómeno en concreto se están desenvolviendo en el tiempo y el espacio. Lo que está mostrando es que esos dos conceptos son universales y lo que está cambiando es cómo estos fenómenos relativos al tiempo y el espacio, es decir, en la medida en que están en el tiempo y el espacio, cambian su relación con respecto a estos conceptos universales. Es decir, estas dos situaciones las podemos imaginar. ¿En dónde? En esas universalidades. ¿En cuáles? En el tiempo y el espacio. Es decir, esta situación puede estar en el tiempo y el espacio, así como esta. Pero lo que está cambiando es la manera en que esta se expresa con respecto al tiempo y el espacio, lo mismo que esta. Si analizamos otro caso, podemos imaginar, por ejemplo, otro planeta con una gravedad mucho más grande. ¿Y qué es lo que va a mostrar? Que el recorrido que tendría que darse la luz de BA tiene cierto ritmo de manera constante, pero acá, como esa gravedad es mayor, la distancia se va a alargar para llegar al otro lado. Por la gravedad que está implicada, la distancia que tiene que recorrer la luz va a ser más larga, y no solo la distancia, sino que además en tiempo se va a tardar mucho más para llegar al otro punto. Pero ¿qué es lo que tenemos que sacar de acá? Que este fenómeno, ¿dónde se dio? En el tiempo y el espacio. Es decir, en las universalidades, en nuestros conceptos de tiempo y espacio. Es decir, estos tres fenómenos están en donde, en el tiempo y el espacio. ¿Qué está mostrando esto? Que son universales. Lo que está cambiando es la manera en cómo estas situaciones concretas, estas situaciones se están dando en ese tiempo y espacio. Es decir, estas son las situaciones relativas al tiempo y el espacio. Entonces lo que hay que decir es que hay unos tiempos y unos espacios relativos con respecto a ese tiempo y espacio por el modo en que se comportan estos acontecimientos con respecto al mismo. ¿Por qué? Porque podemos agregar otro ejemplo y decir, miremos que este acontecimiento diferente con una gravedad menor genera una relación con el tiempo y el espacio diferente, se da en el tiempo y el espacio de manera diferente. Se desenvuelve, tiene que recorrer esta distancia y se va a tardar tiempo, pero no va a ser tanto como este, y aún así los dos fenómenos están en ¿qué? En el tiempo y el espacio. En ese sentido, el tiempo y el espacio no se convierten en relativos, no se relativizan, sino que estos fenómenos están en el tiempo y el espacio de manera objetiva. Lo que se relativizan son que hay unos tiempos y unos espacios, en este caso, relativos a ese tiempo y espacio objetivo, porque el modo en cómo se comportan estos diferentes fenómenos se dan en el tiempo y el espacio, pero se dan de diferentes maneras. En la medida en que son diferentes, son estas diferencias las que se relativizan con respecto a esa igualdad, es decir, con respecto a que se dan en el tiempo y el espacio objetivos, y que pese a esas diferencias se dan es en el tiempo universal y en el tiempo objetivo.